esperando al Rey de Gloria. Él me concederá la victoria, esperando al Rey de Gloria, con la mirada hacia arriba, esperando al Rey de Gloria. En Cristo está la salida, esperando al Rey de Gloria. Victoria. Buenas noches, qué gusto poderles saludar en esta ocasión, ya por tercera vez, para seguir estudiando la serie de los 7 sellos. Hemos estado orando por ti para que el Espíritu Santo pueda preparar tu corazón para el reino de los cielos. Yo quiero invitarte en esta noche para que oremos juntos y podamos pedir la ayuda del Espíritu Santo para entender. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa que usted nos concede de acercarnos a su palabra. Su palabra tiene un poder increíble. Usted mandó y esa palabra hizo que existiera. Es el mismo poder que está a nuestra disposición esta noche. Y yo quiero pedirte por aquellas personas que se están acercando por primera vez a tu palabra. Quisiera orar por aquellos que ya tienen alguna experiencia contigo, pero todavía no han dado esos pasos importantes. Y por aquellos que ya se han decidido por Cristo, ya se han bautizado, pero necesitan crecer como discípulos en el reino de los cielos. Te pido que esta noche, así como las noches anteriores, tu Santo Espíritu esté con nosotros y Jesucristo pueda revelarse a través de estos mensajes. Pues lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos estado estudiando la serie de los 7 sellos. Anoche hablamos del caballo blanco, hoy nos toca hablar del caballo rojo, del jinete que está montado sobre el caballo rojo, y este se encuentra en el capítulo 6 de Apocalipsis. Abre tu Biblia, Apocalipsis capítulo 6, y voy a leer los versículos 3 y 4. Allí está nuestra meditación de esta noche. Dice así: y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Quiero decir algunas cosas antes de iniciar la interpretación de estos versículos. En primer lugar, quiero decirles que he estado estudiando, viendo, tratando de conseguir información sobre los sellos, y el internet está lleno de personas que explican erróneamente la serie de los sellos. Es por eso que debes ser muy cuidadoso cuando navegas en el internet, porque vas a encontrar muchos conceptos erróneos, y como no tienen un punto de vista bíblico, entonces terminan creyendo cualquier barbaridad. Y yo quiero animarte para que tu vida sea un así dice Jehová, a la ley y al testimonio. Si no tiene una base bíblica lo que se está diciendo, es mejor no continuar con esos estudios. Así que cerciórate que no decir amén por decir amén, simplemente porque alguien famoso lo está diciendo, sino que puedas corroborar en la escritura que es así como se está diciendo, y entonces podrás decir un amén sincero ante los ojos de Dios. Muy bien, anoche estudiamos el caballo blanco, era el triunfo del evangelio. Muy bien, ahora quiero que notes que los sellos tienen una secuencia, ¿sí? Así como el caballo blanco representa el triunfo, debes saber que hay un enemigo de Dios que se molesta cuando la iglesia triunfa. ¿Está tu iglesia triunfando? Cada vez que la iglesia hace algo, emprende algo, tiene una victoria, lo digo de corazón, por 19 años pastoreando iglesias y viendo cómo personas se entregan a Jesús, he visto
Justamente cuando la persona se bautiza, muchos problemas le llegan a ese lugar. ¿Cómo ustedes creen que se sintió Satanás cuando vio la iglesia compartiendo alimentos, compartiendo la palabra, orando juntos, asistiendo a los grupos pequeños en casa, asistiendo a la iglesia, que se bautizaban 3,000 acá, 5,000 allá, 10,000 allá, que todos los días se añadían? ¿Cómo ustedes creen que se sintió el enemigo de Dios cuando vio eso? ¿Creen ustedes que Satanás se quedó con los brazos cruzados? Déjame decirte, hay una relación entre la cercanía a Dios y el ataque del enemigo. La Biblia dice, y en Apocalipsis se menciona, que Satanás está lleno de ira. Pero Satanás no está lleno de ira con todos. Satanás se aira cuando te ve buscando a Dios. A él no le gusta que escuches campañas, que leas la Biblia, que vayas a la iglesia, que devuelvas el diezmo, que seas una persona íntegra. Al diablo no le gusta que tú busques a Dios. Cada vez que te acercas a Dios, yo creo que tú lo sabes, cada vez que intentas confesarte a Dios, arrepentirte, iniciar de nuevo, más fuerte viene la prueba. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque hay un enemigo. Hay un enemigo que no le gusta la victoria de la iglesia. Hay un enemigo que no le gusta estas semanas de estudio de la Biblia, no le gusta. Y por eso va a traer problemas. Justamente aquí, mientras yo estoy tratando de grabar, hay bulla, se daña la luz y hay cosas que suceden alrededor porque estamos en medio de un gran conflicto. Estamos en medio de una batalla increíble. Lo que quiero destacar primero es que el resultado de la victoria trajo la respuesta del enemigo. El caballo rojo, que es el segundo jinete que vamos a analizar ahora, representa la respuesta del enemigo hacia la victoria de la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Satanás como resultado de la predicación? Como resultado de que, como dice Pablo en Colosenses, el mundo entero ya conocía el evangelio y muchos eran bautizados en cantidades grandes. Entonces, ¿cuál fue la forma en que Satanás responde? Y es haciéndole daño a la iglesia, es persiguiendo a la iglesia. Por eso este periodo, vamos a leerlo nuevamente, miren el versículo 4, dice: sale otro caballo. Recuerden, el caballo representa guerra, representa lucha, hay un conflicto cósmico. Debes entender que aunque haya paz en tu comunidad o aparente paz en el mundo, estamos inmersos en un gran conflicto entre Dios, las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. Y este caballo ahora es de color rojo. El rojo representa la sangre de los mártires, representa la tragedia, la tribulación de esa gente que era fiel a Dios y ahora era odiada por todos. Así que el rojo representa esa sangre, es un tiempo de dolor, un tiempo de problema, y se destaca más según el versículo 4, dice que al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz. Así que estamos hablando de un periodo de luchas, un periodo terrible de crueldad. Es el periodo de los mártires. Por eso nosotros podemos más o menos imaginar que este periodo representado cuando Jesús abre el segundo sello, el periodo que se descubre allí es el que va del año 100, cuando ya los apóstoles pues habían muerto, y se va hasta el año 313 con el edicto de Milán y Constantino, que detiene la persecución, porque la persecución se detuvo por un edicto, porque esos últimos 10 años, desde el 303 al 313, hubo más de 10 terribles y las más terribles persecuciones a los hijos de Dios, a los cristianos, y por este emperador Diocleciano, que los buscó, los asesinó, y fue un tiempo de angustia que ya estaba profetizado. Lo vamos a ver en un momento. Dice el versículo 4: y hacer que se mataran unos a otros, y se le da una espada muy grande. Esto es lo que vamos a estudiar esta noche. Vamos a hablar del periodo de los mártires. Vamos a hablar del periodo del Coliseo romano, ¿sí? Han ustedes escuchado, todavía ustedes pueden ir a Roma
y pueden ver ese gran coliseo donde la gente se divertía viendo morir a los cristianos. ¿Sí? Los ahogaban, los hacían enfrentarse contra gladiadores, los hacían pelear contra leones, contra fieras. Y era una diversión increíble. La gente pagaba y se llenaba de emoción cada vez que un león le quitaba la vida a un cristiano. Así que los cristianos dejaron su sangre en el Coliseo romano, un monumento que hasta hoy existe y que es increíble la forma en que los romanos podían inclusive llenar ese coliseo de agua y tenían un sistema de drenaje muy moderno, muy moderno. Tenemos el pensamiento de que el hombre ahora es que se está actualizando, pero realmente el hombre se ha ido degradando. El ser humano siempre ha sido inteligente y los romanos tenían un coliseo armado para destruir a los cristianos. Es en este periodo del segundo sello que Dios le está mostrando a Juan, y Juan ya estaba viviendo parte de esa persecución. Juan es el último discípulo, el que muere viejito, pero dice, por causa del evangelio está preso en la isla de Patmos. Así que Juan ya estaba recibiendo esas primeras embates del enemigo hacia los cristianos, que fueron encarcelados, que fueron torturados, que fueron aserrados, decapitados, de todas clases de maldad que se podía pensar, sufrieron estos hombres por causa del evangelio. Así que los cristianos eran odiados. Y lo interesante de esta época es que eran odiados no solo por los judíos, ¿sí? Porque los judíos no estaban de acuerdo con los cristianos. Para esto era una secta nueva que había salido y ellos los odiaban, los buscaban y los entregaban a las autoridades. Pero también se sumó al odio de los judíos el odio de los romanos. El cristianismo era algo mal visto. El cristianismo era algo que nadie quería ser llamado cristiano. Era un apodo horrible que se decía a aquellos que querían ser como Cristo. Eran acusados porque ellos decían que practicaban un rito extraño que el tal famoso Jesús había dicho: coman mi carne y beban mi sangre. Y como los cristianos tenían miedo al principio de ser descubiertos como cristianos en esta nueva fe por el odio que existía, ellos se reunían a puerta cerrada. Ellos se reunían a puerta cerrada y allí celebraban la cena del Señor. Entonces los vecinos, los de la comunidad, les llamaban, estos son caníbales, porque ellos comen y beben la sangre de su maestro. Era una forma interesante de malinterpretar las palabras de Jesús. Así que ser cristiano no era como ahora, que a veces hasta se siente uno pues muy buena persona decir soy cristiano en este tiempo. En los días de los primeros cristianos esto no te daba fama. Te metías en problemas al decir que tú eras cristiano, porque los judíos se habían encargado de decirle a los romanos que esta secta cristiana lo que hacía era ir en contra del mismo emperador, y así pusieron en pugna a los paganos. El odio era de los paganos, el odio también era de los cristianos, de los judíos, hacia los cristianos. Eran acusados falsamente. Muchos judíos se hacían pasar por creyentes nuevos para saber dónde se reunían y apresarlos y arrastrarlos. Le amarraban los pies en un caballo y los arrastraban por todo el camino para que los otros cristianos sintiesen temor. Y todo esto era parte de la obra del diablo. ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta que la iglesia crezca. Dijimos ayer que la iglesia triunfó, que el Espíritu Santo hizo que miles de personas se bautizaran. Entonces el diablo no se queda ahí, el diablo busca hacer daño. ¿Te está haciendo el diablo problema en este momento? Es porque estás buscando a Dios. Pero no tengas miedo, porque cuando estamos con Dios, Él nos defiende.
Él pelea nuestras batallas. Ellos eran acusados en forma falsa, la forma de adorar de ellos, de en los ríos, en las cuevas, huyendo a las montañas. La crueldad que se vivió en esos años fue terrible. Hay libros enteros, historiadores que comentan la forma terrible en que los cristianos eran masacrados, eran martirizados. Y el diablo estaba molesto con la iglesia, por eso buscó perseguirla de diferentes lugares. Y para que ustedes puedan notar un poquito y tener un contexto más grande de lo que sucedió en esta época, tenemos que ir a Apocalipsis, el capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, porque el segundo sello tiene relación con la segunda iglesia, que es Esmirna. La palabra Esmirna viene de la palabra mirra, que era el ungüento que se le ponía a los muertos. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, y vamos a leer los versículos del 8 al 11, voy a leer un poco, voy a ir explicando para que puedas ver lo que ya Jesús les estaba anunciando mucho tiempo antes respecto al segundo sello y respecto a este periodo de Esmirna. Vamos a leer, dice así. Escribe al ángel, estoy en el capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice eso. Qué bendición que Jesús se presente a esta iglesia, a los miembros de la apertura del segundo sello, como el que estuvo muerto y vivió. Porque fue una época de muerte. El caballo es rojo porque el caballo menciona un tiempo de mucha sangre, de mucho martirio. Y aquí Jesús se presenta como el que estuvo muerto y vivió, como diciéndole a los cristianos de esa época: amigos, van a ser perseguidos, muchos de ustedes van a morir, pero yo también morí. Y como yo morí y volví a la vida, si creen en mí, ustedes podrán volver a la vida. Esa es la promesa que se desborda en este mensaje a Esmirna. Miren el versículo 9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esto ya lo mencioné, que eran personas que se disfrazaban de cristianos para saber dónde se reunían, para saber quiénes eran los cristianos y luego denunciarlos a los romanos y que los tomaran presos y los llevaran a la cárcel o los llevaran al Coliseo romano. Versículo 10. No temas lo que has de padecer. El diablo, aquí Dios culpa al verdadero culpable. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Este número es un número profético. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Analicemos este versículo. En primer lugar, el diablo. El diablo es el culpable de todos los problemas que tú tienes hoy. El diablo es el culpable de esa situación de salud que estás enfrentando, de esa situación laboral, de esa situación sentimental. El diablo es el culpable de todo lo que sucede en este mundo. No culpes a las personas, culpa a Satanás. Él es el que se mete a destruir al pueblo de Dios. Y dice ahí, Él echaría a la cárcel para ser probados. Las pruebas. Seamos agradecidos cuando tenemos pruebas. ¿Por qué? Porque las pruebas nos producen paciencia, nos desarrollan un carácter. El apóstol dice, gozaos en la tribulación. Querido amigo, si estás pasando un momento difícil, dale gloria a Dios porque Dios está refinándote como un oro precioso para su gloria. Luego menciona que serían atribulados por 10 días. Estos 10 días hace mención al decreto de Diocleciano. Yo les comenté hace un momento una terrible persecución que hubo desde el año 303 después de Cristo hasta el 303. Esos 10 años de persecución fueron terribles para los cristianos. De todas las persecuciones que hubo, esta fue la peor. Pero en medio del dolor,
En medio de la tristeza, de la tribulación, se escuchan las palabras de Jesús para nosotros hoy. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Algunas personas son fieles hasta que la vida depende de eso. Y entonces olvidamos a Dios. Algunos se olvidan de Dios porque pues necesitan trabajar. Algunos se olvidan de Dios porque quieren continuar una relación con una persona. Algunos se olvidan de Dios porque quieren ganar fama. Pero la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Mantente firme. No hay problema tan grande que Dios no te dé una salida en la que tú puedas resolver y puedas continuar tu caminar. Yo te daré la corona de la vida. Y miren lo que dice acá en la parte final del mensaje de Esmirna, en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte. ¿Has oído tú de la segunda muerte? La primera muerte es esta, la que tenemos que morir ahora. Pero esa muerte no es importante porque de esta muerte todos vamos a resucitar. Pero hay una segunda muerte, que es la muerte eterna. Cuando después que pase el milenio, entonces el Señor venga, tenga que destruir para siempre los que mueran esa segunda muerte. No hay resurrección para ellos. Entonces, al que venza, al que escucha el Espíritu, no se le tendrá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios por eso. Hoy te pueden hacer daño, te pueden quitar tus posesiones, pero nadie te puede quitar la corona que Dios tiene para ti. Así que este es un mensaje de tribulación, de cárcel, de 10 años de persecución. Pero el mensaje de Dios es: sé fiel, mantente firme hasta la muerte y no sufrirás la segunda muerte. Ahora, quiero decirte con alegría que esta estrategia del enemigo de atacar la iglesia fue una gran bendición para el pueblo de Dios. ¿Sabes qué ocurrió? Al principio todos los cristianos estaban apiñaditos allí en Jerusalén, cantando, se sentían cómodos allí, pero cuando empezaron las persecuciones, muchos cristianos salieron a diferentes lugares del mundo y esa persecución, en vez de debilitar la iglesia, algunos decían, es que la sangre de los mártires es como una semilla, porque mataban 10 mártires aquí, 10 cristianos, y salían 100 por allá. Porque el mismo testimonio de la inocencia y de la santidad que emanaba de la vida de estos hombres, el testimonio de ellos, era una predicación viva del poder del Evangelio en el corazón, de lo que puede hacer el Evangelio en tu vida. Y mucha gente solo con ver lo que estaba ocurriendo ahí eran transformados al ver el testimonio del mártir. Así que en vez de que las persecuciones debilitaran la iglesia, realmente la iglesia se fortaleció. La iglesia creció, se expandió por toda Roma, por todo el mundo conocido. Los cristianos iban huyendo, pero mientras iban huyendo iban predicando el Evangelio. Y llegó el momento en que todo el mundo tenía que conocer la verdad de Jesucristo. Muchos eran cristianos. Cuando Constantino se da cuenta, la mayoría de personas que vivían en Roma eran cristianos. Así que la prueba produce fuerza. La prueba produce paciencia. La prueba te hace crecer. No le huyas a la prueba. No importa cuál prueba estés pasando en este momento. Dirás, tal vez usted no conoce mi vida, por eso puede decirlo claramente. No, yo no conozco tu vida, pero Dios sí la conoce. Y si Él te dice que la prueba te hace más fuerte, la prueba te hace más fuerte. Él no miente. Quiero decirte que las pruebas en mi vida me han hecho madurar mucho, me han hecho pensar, ser más ser humano, pensar en el dolor ajeno un poco más. Y esa es la bendición de la prueba. La prueba te hace más ser humano, la prueba te hace más dependiente de Dios. La prueba te acerca a Dios. Justamente hace un tiempo atrás un hermano de iglesia me dijo: pastor, antes yo no leía la Biblia, antes yo iba a la iglesia por ir, antes no tenía muchas ganas de servirle a Dios, pero ahora que estoy pasando por esto, ahora yo oro todas las mañanas, yo busco a Dios, leo la Biblia, estoy creciendo, ahora tengo un deseo de predicar el Evangelio. La prueba
hace esa bendición, se convierte en un aliado. No estoy diciendo que es una invitación a pasarla mal. No. La vida cristiana es hermosa, pero el diablo no le gusta el triunfo del cristiano. Y por eso te va a poner en problemas de diferentes tipos, va a buscar la manera de destruirte. Pero esa tribulación te hará una persona mejor. Ese problema que estás enfrentando te está ayudando a crecer como ser humano, a crecer a la estatura de ese hombre perfecto, mujeres en Cristo Jesús. Yo quiero en esta hora decirte que hay un testimonio poderoso en la vida de los mártires. Esos mártires en el reino de los cielos tendrán en su vestimenta un listón que los identificará como aquellos que dieron su vida por causa de Jesucristo. No es fácil esto. Ellos no eran terroristas, de aquellos que se ponen bombas para... No. Ellos no querían morir, pero se les daba el don en el momento. Dios les daba el don para que ellos pudiesen testificar a través de su vida, y muchos eran quemados, muchos eran decapitados. Solo la hoguera apagaba sus cánticos, pero esos cánticos transformaron la vida del mundo. Ese es el caballo rojo. Ese es el jinete que trajo problemas, pero los problemas se convirtieron en bendición. Puede ser que en este momento estés pasando una dura prueba, pero Dios está aprovechando eso para pulir tu carácter, para hacerte crecer. No huyas a eso. Déjate probar por el Señor para que tu fe pueda crecer. Quiero orar por ti en esta hora. ¿Te gustaría pedirle ayuda a Dios para pasar esta prueba que estás enfrentando? Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque me das la oportunidad de compartir este mensaje con mis amigos. Muchos de ellos están pasando una hora muy oscura, pero sabemos, Señor, que la noche, por más oscura que sea, siempre le da lugar al sol. Siempre se acaba, siempre amanece. La victoria del Evangelio es aún en medio del dolor, la tribulación y las pruebas de la vida. Yo quiero pedirte, Señor, que nos des fortaleza, que nos hagas crecer, que permitas que tu Santo Espíritu pueda transformar nuestra vida por completo. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.